preguntan, si me critican. Y ya con nosotros nuestro querido Padre Isidro Bautista, con su espacio, Conociendo la Doctrina Católica. Me imagino a mi Jesús obrar así. Muy buenos días, queridos hermanos, hermanas, queridos radios creyentes que siempre están ahí en sintonía con nosotros a través de esta emisora María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Nueva vez, como cada semana, pues estamos en ese espacio conociendo nuestra doctrina católica a través de esta emisora María Evangelizadora Radio. Desde República Dominicana, el Padre Isidro Bautista, para compartir con ustedes esa experiencia de nuestra doctrina, nuestra vida cristiana. Y vamos a ponernos en las manos del Señor. Vamos a iniciar abriendo nuestro corazón a Él e implorando de su gracia, de su amor en nuestras vidas. Vamos a pedir al Señor que Él nos asista con su Santo Espíritu para que nosotros podamos cada día caminar por las sendas que Él nos ofrece. Y vamos también a encomendar a tantos hombres, mujeres, que en diversas circunstancias pues claman, piden de nuestras oraciones, piden que podamos nosotros encomendarles al Señor y de manera especial las familias. Vamos a poner en manos del Señor nuestras familias y todas las familias del mundo. Señor Jesús, dueño y Señor de todo cuanto existe, dueño y Señor de toda la creación, hoy queremos ponernos en tus manos. Queremos abrirnos a tu gran bondad, a tu gran amor. Queremos que seas tú, Señor, el que acompañe nuestro caminar, dirija nuestras vidas. Que con la bendición de tu Santo Espíritu nos conceda las fuerzas para nosotros caminar por esas sendas de bien. Mira, Señor, cuánta necesidad hay de tu presencia en las familias. Cuántos jóvenes, Señor, necesitados, hambrientos de tu paz, de tu presencia, de tu amor. Cuántos esposos que, como en las bodas de Caná, sienten que se le ha acabado el vino del amor, el vino de la armonía, de la paz en el hogar. Y tú, Señor Jesús, eres el dueño de todo. Por eso hoy clamamos y pedimos a ti que seas tú, Señor, el que pueda reavivar nuestra vida, reavivar nuestro compromiso cristiano, reavivar la experiencia del servicio, la entrega y el amor que cada uno de nosotros debe de tener, debe hacer para hacer crecer tu reino entre nosotros. Bendícenos, fortalécenos y acompáñanos siempre a lo largo de nuestro peregrinar. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y así, mis hermanos, iniciamos este espacio conociendo nuestra doctrina católica. Vamos a hacer una miradita hacia atrás. Estamos viendo, recuerden, la experiencia de nuestra vida de fe, nuestra vida en el símbolo de los apóstoles. Ese símbolo de los apóstoles, también el de Nicea, Constantinopla, que hemos estado reflexionando, viendo, y todas esas verdades, todas esas expresiones de nuestra iglesia que se nos dan, que se nos van presentando. Y así lo hemos manifestado. Y decíamos que creemos en la experiencia de la muerte de Jesús. Creemos que descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Así estamos viendo, estamos compartiendo esa experiencia de Jesús, que es dueño y Señor de todo y que ha de venir a juzgar. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Pero decíamos, recuerden, que ese juzgar a vivos y muertos no es una expresión, es simplemente a través de nuestra vida, nuestras obras. Van a ser puestas ante Él todas nuestras obras, nuestra vida, lo que hayamos hecho, lo que hayamos amado, lo que hayamos servido. Todo esto será puesto en su presencia. Y ahí entonces seremos juzgados
de acuerdo a eso que hayamos podido hacer. Por tanto, esperamos entonces a que ese advenimiento glorioso de Jesús sea manifestación plena de Él, de su misericordia, de su bondad en nuestras vidas. Y en la iglesia hemos visto diversas pruebas de esa existencia, de esa experiencia de Jesús que viene con poder, honor y gloria para realizar la misericordia y el amor en todos. Y de manera especial, nos decíamos, para juzgar a vivos y muertos. Y todo esto lo veíamos desde los profetas anunciados desde antiguo y también el profeta Daniel, Joel, Malaquías, y de igual manera anunciado también por Juan el Bautista. Jesús mismo anunció en su predicación el juicio del último día. Entonces se pondrán a la luz la conducta de cada uno. Marcos 12, 38, 40. Y el secreto de los corazones, todo lo que hayamos hecho, hayamos vivido. Entonces será condenada la incredulidad culpable que han tenido, esa actitud de no creer en Él, de haberse encerrado a la gracia de Dios, a la misericordia que nos da. Esa actitud con respecto al prójimo también. La realidad de nuestra vida, nuestras obras frente al hermano. Revelará también la acogida o el rechazo nuestro a esa gracia y a esa experiencia del amor divino que se nos ha ofrecido. Y así estamos viendo toda esa realidad. Hoy, hermanos, hermanas, vamos a adentrarnos siguiendo esa experiencia. Y decimos en nuestro símbolo de la fe, creo en el Espíritu Santo. Esa expresión de fe en el Espíritu. Creer en el Espíritu Santo. Esa expresión nuestra de nuestra vida de fe. Pues primero decir, y fundamentado en la palabra de Dios, como dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 3, nadie puede decir que Jesús es Señor, sino por influjo del Espíritu Santo, bajo la acción del Espíritu Santo. Toda expresión de nuestra vida de fe, de nuestra buena conducta, toda expresión de confianza en Dios y también obra evangelizadora, todo lo que podamos hacer es y debe ser bajo la acción del Espíritu Santo. Porque nadie puede decir que Jesús es el Señor si no es bajo el influjo, bajo la acción del Espíritu Santo. De igual manera, en la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas 4:6, nos dice el apóstol, Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre. Ese conocimiento de fe no es posible en nosotros, sino en el Espíritu Santo. Nuestro conocimiento, nuestro entendimiento, pero de igual manera la misión, la obra evangelizadora, la realidad de la entrega, las obras de caridad que podamos hacer, cualquier gesto, expresión de nuestra fe, de nuestro compromiso cristiano y de la realización del plan de Dios en nosotros, todo esto es posible bajo la luz, la acción del Espíritu Santo. De igual manera que cualquier conocimiento de fe que podamos tener en nuestro caminar. Para entrar en contacto con Cristo es necesario entonces, primeramente, haber sido atraído por el Espíritu Santo. Él es quien nos precede y quien nos despierta nos despierta en nosotros la actitud y experiencia de vida de fe. Para acercarnos a Jesús, acceder a Él, tener conocimiento de Cristo, es necesario entonces haber sido atraído por el Espíritu Santo. Mediante el bautismo, que es el primer sacramento de la fe, la vida que tiene su fuente en el Padre y se nos ofrece por el Hijo,
se nos comunica íntimamente y personalmente por el Espíritu Santo en la iglesia. De manera que desde el bautismo está presente en nosotros esa acción, esa gracia, esa fuerza del Espíritu Santo. Y recuerden el símbolo, la fórmula de bautismo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es lo que ha mandado Jesús, fue lo que mandó él. Capítulo 28 del Evangelio de San Mateo, dijo Jesús: vayan y hagan discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la obra de amor, de misericordia, es la expresión del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en nosotros, en nuestra vida. De manera que el bautismo ese es el primer sacramento. El bautismo nos da la gracia del nuevo nacimiento en Dios nuestro Padre, por medio de su Hijo en el Espíritu Santo. Porque los que son portadores del Espíritu de Dios son conducidos al Verbo, a Cristo, es decir, al Hijo. Pero el Hijo los presenta al Padre y el Padre los conoce. El Padre no conoce la realidad de nuestra vida, la incorruptibilidad. Por tanto, sin el Espíritu no es posible entonces ver al Hijo de Dios. Y sin el Hijo nadie puede acercarse al Padre. Y ya lo dijo Jesús: nadie va al Padre sino por mí. Lo dijo Jesús en su palabra. Porque el conocimiento del Padre es el Hijo. Quien conoce al Padre es el Hijo. Y el conocimiento del Hijo de Dios lo logra el hombre, el ser humano, por el Espíritu Santo. Toda esa realidad, esa cercanía, pero que ya Jesús mismo lo había mostrado. Y el que me ha visto a mí ha visto al Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Ese misterio de fe de nuestra vida. Por esto, el acercamiento a este designio, ese proyecto de Dios en nosotros, es a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, con su gracia, es el primero que nos despierta en la fe y nos inicia en la vida nueva, que es, en definitiva, que todos conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Juan 17:3. Ese es el designio, ese es el proyecto de Dios, que todos conozcan al Señor, a Dios, el Dios verdadero, y a su enviado Jesucristo. Pero todo esto es posible a la luz del Espíritu Santo, e inspirado y movidos por él. De igual manera, recuerden, no obstante, es el último en la revelación de las personas de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo. Se explica entonces que esa progresión por medio de la pedagogía, de la condescendencia divina, primero se revela el Padre, después el Hijo y por último el Espíritu Santo. Es el último de la revelación de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo. El Antiguo Testamento entonces proclamaba muy claramente al Padre y más ahí medio oscuramente al Hijo. El Nuevo Testamento revela al Hijo y hace entrever la divinidad del Espíritu. Ahora el Espíritu tiene derecho de por decirlo así, tiene toda la manifestación y expresión en nuestras vidas y a través de nuestra iglesia, y suscitando cada día nuevos grupos, movimientos, impulsando nuevos carismas, ministerios, hombres y mujeres dispuestos a servir. Él se manifiesta entre nosotros y nos da una visión, por decirlo así, ya más clara, más plena de sí mismo y de lo que es su acción en nuestras vidas. Esto no ocurría, está claro, en el Antiguo Testamento, ni ocurría tan claramente en el Nuevo Testamento.
sino ya en el accionar de la iglesia, en el peregrinar. Por eso es que todas las inspiraciones y acciones del Espíritu tenemos que valorarla y apreciarla a lo largo de nuestro caminar. Claro, tener cuidado de no querer apropiar y presentar acciones del Espíritu y decir que son otra cosa, porque ya lo condena Jesús eso, la blasfemia contra el Espíritu Santo. De manera que todas esas acciones, esos actos, experiencias y manifestaciones del Espíritu Santo en nuestras vidas son las que nos llevan a acercarnos más al proyecto, al designio salvífico de Dios. No era prudente entonces, cuando todavía no se confesaba la divina Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, proclamar abiertamente la realidad de esa Santísima Trinidad. Por eso vemos cómo progresivamente se va avanzando. En el Antiguo Testamento se hablaba claramente y abiertamente del Padre, ¿verdad? No así del Hijo ni del Espíritu. Ya en el Nuevo Testamento se habla claramente sobre el Hijo y se deja entrever, se vislumbra un poco la acción del Espíritu Santo. Ya después, a lo largo de la historia de la iglesia, en el designio de salvación, a través de los diferentes carismas y movimientos y acciones del Espíritu en nuestras vidas, pues ya se habla plenamente de este gran misterio. Por eso, como no había una confesión claramente y así abiertamente de la Santísima Trinidad, la divinidad del Padre, también no se proclamaba abiertamente la del Hijo, ni la del Espíritu Santo, sino que es después entonces que se proclama y se da a conocer entonces esta Santísima Trinidad. Y de ahí viene esa realidad. No era aún entonces admitida añadir el Espíritu Santo todavía como parte de la Santísima Trinidad, como un fardo suplementario. Si empleamos una expresión un poco, digamos así, un fardo, excusen la expresión, pero es como decir algo que va a complementar, que va a ocupar, pero no se conocía, no se hablaba abiertamente de esto, por tanto no había esa realidad de esa Santísima Trinidad definida totalmente. Sin embargo, a través del progreso de la iglesia, a través de la manifestación de la gloria de Dios, a través de sus personas, es como la luz de la Trinidad estalla en resplandores cada vez más espléndidos en medio de nuestra vida y de la iglesia y de la historia de salvación. Primero era la realidad de la luz, la experiencia del Padre, después el Hijo y después el Espíritu Santo. Y así juntos entonces ya se proclama, se anuncia, se conoce esa Santísima Trinidad a lo largo de la historia de salvación. Creer en el Espíritu Santo entonces es, por tanto, profesar que el Espíritu Santo es una de las personas de la Santísima Trinidad. Es poder decir y afirmar que es de la misma consustancialidad al Padre y al Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Lo expresa el símbolo de Nicea Constantinopla, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Esa es realidad de la dimensión de nuestra vida de fe. Por eso se ha hablado de el misterio divino del Espíritu Santo en la teología, en la tradición de nuestra iglesia, en la Santísima Trinidad. En tanto que aquí no se trata del Espíritu Santo, sino en la economía divina, el proyecto de salvación, se habla entonces de la tercera persona de la Santísima Trinidad. El Espíritu Santo coopera con el Padre y el Hijo desde el comienzo del designio de nuestra salvación y hasta su consumación.
hasta el final. De manera que siempre estará presente. Él está ahí cooperando con el Padre y el Hijo desde el principio. Y recordemos, desde el libro del Génesis, la obra de la creación, dice que estaba el Padre, el Espíritu que revoloteaba sobre las aguas y la palabra por la que se fueron haciendo las cosas. Dios creando todas las cosas por medio del Verbo y el Espíritu que estaba presente que revoloteaba sobre las aguas. De manera que desde el inicio de la obra de salvación, desde el designio de nuestra salvación y hasta su consumación, estará presente esta presencia del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y creemos en ese Espíritu Santo, creemos en ese que es dador de vida y que va impulsando nuestra iglesia cada día y va suscitando nuevos carismas, dones, va cada día haciendo grandes obras. Pero en los últimos tiempos, inaugurados en la encarnación redentora del Hijo, cuando el Espíritu se revela y nos es dado, entonces es cuando es reconocido y acogido como persona, como la tercera persona del Espíritu, de la Santísima Trinidad. O sea, desde el principio, desde el designio de salvación, ha estado presente, ha estado cooperando con el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo. Pero en los últimos tiempos, inaugurados ya con la encarnación de Jesús, la encarnación, la redención del Hijo, entonces es que se acoge como persona. Entonces, ese designio divino que se consuma en Cristo primogénito y cabeza de la nueva creación, se realiza en la humanidad por el Espíritu que nos es dado. La iglesia ha comunicado, ha manifestado entonces esa relación de comunión. Lo ha dado a la iglesia, lo ha manifestado en ella. Y la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Todas esas expresiones de nuestra vida de fe. Creer en el Espíritu Santo, en la iglesia, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados. Toda esa realidad de la obra de redención, de salvación de la humanidad, que ha estado presente el Espíritu Santo desde el inicio hasta su consumación. Seguimos viendo entonces esta expresión que estamos viendo, es el creer en el Espíritu Santo. Nadie conoce lo íntimo de Dios sino el Espíritu de Dios, dice 1 Corintios 2:11. Pues bien, su Espíritu que los revela nos hace conocer a Cristo, su verbo, su palabra viva, pero no se revela a sí mismo. El que habló por los profetas nos hace oír la palabra del Padre, pero a él no le oímos. No lo conocemos sino en la obra mediante la cual nos revela al Verbo y nos dispone a recibir al Verbo en la fe. Miren qué hermoso esto que se nos dice. Podemos nosotros, es un impulso, es una luz, una gracia, el Espíritu Santo. Nadie conoce lo íntimo de Dios sino el Espíritu Santo. Pues bien, entonces su Espíritu lo que revela nos hace conocer a Cristo. La revelación, lo que el Espíritu va revelando, nos lleva a conocer a Cristo, que es el verbo, la palabra, su palabra, la palabra viva, pero no se revela a sí mismo. Miren, el Espíritu Santo no se revela a sí mismo. Nos lleva y nos prepara y nos hace oír la palabra. Él habló por los profetas. Nos hace oír la palabra del Padre, pero a él
no lo oímos. No escuchamos la voz del Espíritu. A Él no lo oímos. No le conocemos sino en la obra mediante la cual Él nos revela el verbo, a Jesús, y nos prepara para recibirlo, a recibir la expresión y vida de fe en Jesús. Por eso el Espíritu de verdad que nos desvela a Cristo, nos habla de sí mismo a través de Cristo, a través de Él. Es como un ocultamiento tan discreto, propiamente dicho, de esta manera, un ocultamiento tan discreto y divino. Y explica por qué el mundo no puede recibirle, porque no le ve ni le conoce, mientras que los que creen en Cristo le conocen porque Él mora en ellos. Juan 14:17. Miren esa conexión, esa realidad, lo que nos revela. Y es que ya nos lo decía claramente, el Espíritu no lo oímos, no lo oímos, pero Él habló por los profetas. Él nos lleva a descubrir al Verbo, a Jesús, a Cristo, pero no se revela a sí mismo. Y de igual manera tenemos que adherirnos a ese designio salvífico, a ese proyecto de Dios para poder entonces descubrirlo. No le vemos ni le conocemos. El mundo no puede ver, no puede recibir al Espíritu porque no le ve ni le conoce. Recordemos que el mundo, Juan habla, el Evangelio de San Juan, habla del mundo de aquellos que no viven experiencia de vida de fe. A eso se refiere, pero los que viven su vida de fe, los que viven abierto al proyecto de Dios, esos entonces, los que creen en Cristo, le conocen porque Él mora en ellos. Él habita en ellos. La iglesia, entonces, que es comunión viviente de la fe de los apóstoles, esa fe que ella transmite, es el lugar de nuestro conocimiento del Espíritu Santo, desde la iglesia, desde sus diferentes carismas, ministerios, los diferentes dones, en fin, es desde ahí que podemos conocer, llegar al conocimiento del Espíritu Santo. Y lo podemos ver primero en las escrituras que Él ha inspirado. La Sagrada Escritura, la palabra de Dios, que es inspirada por el Espíritu Santo. En la tradición de la cual los padres de la iglesia son testigos, siempre actuales, pero también en el magisterio de la iglesia, al que él asiste, en la liturgia sacramental, a través de sus palabras y sus símbolos, en donde el Espíritu Santo nos pone en comunión con Cristo. También podemos descubrirlo, podemos encontrarlo en la oración, en la cual Él intercede por nosotros. Y ya había dicho, en los carismas y ministerios mediante los que se edifica la iglesia, en los signos de vida apostólica y misioneras, en el testimonio de los santos, donde Él manifiesta su santidad y continúa la obra de la salvación. Miren cómo la iglesia nos va revelando, nos va mostrando esa presencia del Espíritu Santo. La iglesia entonces, que es comunión viviente de la fe de los apóstoles y que ella trasciende más allá en el lugar de nuestro conocimiento del Espíritu Santo, nos lleva a conocer más. Y ahí vemos esos momentos, esas acciones
esas expresiones del Espíritu Santo a través de las cuales podemos acceder, podemos conocer, podemos descubrirle más. Y de igual manera en el testimonio, en el trabajo de cada día, en el servicio de hombres y mujeres, en esos dones, carismas, ya decía, que va suscitando. Esa realidad de manifestación del Espíritu en nuestras vidas. Podemos ver también entonces dentro de todo esto como una misión conjunta del Hijo y del Espíritu, porque ya veíamos cómo Él nos decía que nadie conoce al Padre sino el Hijo, ni aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. De igual manera como el Espíritu, nadie conoce lo más íntimo del Espíritu, sino que Él nos lo revela. Aunque no se revela a sí mismo, pero sí nos revela a Cristo, su verbo, su palabra viva. No lo escuchamos, pero Él habló pues, a través de los profetas, pero nos hace oír la palabra del Padre. Por eso podemos oír su palabra. Hay como una íntima, con una conjunta misión del Hijo y del Espíritu Santo. Aquel al que el Padre ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, Gálatas 4:6, es realmente Dios, consubstancial con el Padre y el Hijo. Es inseparable de ellos, tanto en la vida íntima de la Trinidad como en su don de amor para el mundo. O sea que el amor de Dios ha sido manifestado y derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Y ahí está íntimamente esa presencia de la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De manera que en cada acontecimiento de nuestra vida se va revelando, se va manifestando, se va dando a conocer. Es consustancialmente, decía, al Padre y al Hijo. Es inseparable de ellos, el Espíritu Santo. Siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es inseparable de ellos. Y en la vida íntima de la Trinidad, como en su don de amor por el mundo, es donde se nos revela y se manifiesta esa presencia. Pero al ardor de la Santísima Trinidad viviente, entonces, consustancial e indivisible, la fe de la Iglesia profesa también la distinción de las personas. Aunque íntimamente son uno, están íntimamente unidos, caminan juntos, están siempre ahí estrechamente unidos. Esa Santísima Trinidad vivificante, consustancialmente indivisible. Sin embargo, la fe de la Iglesia profesa también la distinción de las personas. Cuando el Padre envía su verbo, envía también su aliento. Misión conjunta en la que el Hijo y el Espíritu Santo son distintos, pero inseparables. Sin ninguna duda, claro está. Cristo es quien se manifiesta, imagen visible de Dios invisible, pero es el Espíritu Santo quien los revela. Y eso es una experiencia de nuestra vida de fe. Eso es también una realidad que debemos nosotros tener claro. Tenemos que conocer y profundizar cada día más en ese misterio. Cómo esta misión conjunta del Hijo y del Espíritu están ahí presentes cada día. Y ya decíamos, cuando el Padre envía al Hijo, cuando el Padre envía a su verbo, la encarnación del Hijo, envía también su aliento, el Espíritu. Misión conjunta en la que el Hijo y el Espíritu Santo son distintos, pero inseparables. Sin ninguna duda, Cristo es quien se manifiesta. Se encarnó en el vientre de la Virgen María, nació en el portal de Belén,
después fue presentado en el templo, esos grandes misterios que ya hemos visto. Después entonces se pierde el niño perdido hallado en el templo, y después su ministerio público, todo lo que fue haciendo, su bautismo en el Jordán, toda la realidad es el Hijo, imagen visible de Dios, invisible, el que se revela, se da a conocer, pero el Espíritu Santo es quien lo revela. El Espíritu Santo es quien lo da a conocer. Jesús es Cristo, ungido, porque el Espíritu es su unción. Y todo lo que sucede a partir de la encarnación mana de esta plenitud. Todo lo que acontece a partir de ahí mana de esa plenitud. Esa experiencia y manifestación de la unción de Cristo, el ungido por el Espíritu. Vamos a ver qué nos dice el Evangelio de San Juan, capítulo 3, verso 34. Aquel que Dios ha enviado habla las palabras de Dios y da el Espíritu sin medida. Aquel que Dios ha enviado habla la palabra de Dios y da el Espíritu sin medida. ¿A qué nos lleva esto a entender? Que Jesús el Cristo ungido es ungido porque el Espíritu es su unción. Y todo lo que sucede a partir de la encarnación mana de esta plenitud y da el Espíritu sin medida. Cuando por fin Cristo es glorificado, Juan 7:39, puede a su vez entonces, de junto al Padre, enviar al Espíritu a los que creen en Él. Cuando Cristo es glorificado, y recordemos la experiencia que vamos viviendo de la Pascua, la resurrección, pero también más adelante veremos su ascensión al cielo y la venida del Espíritu Santo. Cuando por fin Cristo es glorificado, es ascendido, asciende al cielo, llega hasta la derecha del Padre, entonces puede a su vez, junto al Padre, enviar el Espíritu a los que creen en Él. Nos llena de su gracia. Él les comunica su gloria, es decir, el Espíritu Santo que lo glorifica. La misión conjunta y mutua se desplegará desde entonces en los hijos adoptivos por el Padre, en el cuerpo de su Hijo, en Jesús. La misión del Espíritu entonces de adopción será unirlos a Cristo y hacerlos vivir en Él. Es lo que a través del bautismo, es lo que acontece, lo que se realiza. Y mis hermanos, hermanas, vamos a pausar un momentito. Le pedimos que no se aparten de ahí, de esta emisora, María Evangelizadora Radio, no se aparten. Ahí donde estén, sea en el trabajo, en el camino, en la casa, no se aparten. Vamos a hacer una breve pausa. Vamos a escuchar esa canción que nos identifica, Católico Soy, y continuamos con nuestro espacio Conociendo Nuestra Doctrina Católica. En breve continuamos. Buen día, mi amor. ¿Cómo amaneciste? Si me preguntan, si me critican, si alguien me pide que abandone a mi familia, es que me hago buen sentimiento. No me imagino a mi Jesús obrar así. Entre alegrías y muchas penas hay una sangre que corre fuerte por mis venas, y enamorado en pan y vino, fiel he jurado mi destino, porque yo católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión, del evangelio, la iglesia viva y tradición. Católico soy de los que viven una eterna Eucaristía, de los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo
las buenas y en las malas. Latinoamericano. Y bien, mis hermanos, hermanas, vamos a continuamos este espacio, conociendo nuestra doctrina católica, esta experiencia, esta acción del Espíritu en nuestras vidas. Y recuerden que estamos viendo esa expresión de nuestro símbolo de la fe, creo en el Espíritu Santo. Creer en ese Espíritu Santo que se revela, se da a conocer. Claro, ya decíamos que a Él no lo escuchamos, a Él no lo vemos, pero que se manifiesta a través de Jesús, a través del Verbo, a través del Verbo encarnado. Y ese Jesús, que es Cristo, es ungido porque el Espíritu es su unción. Y todo cuanto acontece en nuestras vidas, todo cuanto se va realizando es por la acción del Espíritu Santo. La misión del Espíritu de adopción será entonces unirlos a todos los cristianos, los creyentes, a Cristo y hacerlos vivir en Él. Es la misión del Espíritu. Desde el bautismo, la noción de la unción sugiere entonces que no hay ninguna distinción entre el Hijo y el Espíritu. En efecto, de la misma manera que entre la superficie del cuerpo y la unción del aceite, ni la razón ni los sentidos conocen entonces ningún intermediario. Es la gracia misma que se recibe. Así es inmediato el contacto del Hijo con el Espíritu Santo, con el Espíritu. Así como ese contacto de esa unción la unción en el cuerpo, el aceite con el cuerpo, la superficie del cuerpo y la unción con el aceite, ese contacto inmediato, esa acción ahí mismo eficaz y real. Asimismo la del Hijo con el Espíritu. De tal modo que quien va a tener contacto con el Hijo por la fe, tiene que tener entonces este contacto necesariamente con el Espíritu. Ese contacto con el Espíritu. No hay entonces parte alguna que esté, por decirlo así, desnuda del Espíritu Santo. Todo está cubierto, todo tu cuerpo, tu ser está cubierto con el Espíritu Santo por la unción con el óleo. Por eso es por lo que la confesión del señorío del Hijo de Dios, de Jesús, de Cristo, se hace en el Espíritu Santo. Para que podamos entender y ver esa estrecha relación de el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso, esa misión conjunta del Hijo y del Espíritu en medio de la iglesia. El Espíritu Santo ha tenido diversos apelativos, nombres, apelativos y los símbolos del Espíritu Santo. Vamos a ver un poquitito, vamos a empezar a ver esta parte. El nombre, los apelativos y los símbolos del Espíritu Santo. El nombre propio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Tal es el nombre propio de aquel que adoramos y glorificamos con el Padre y el Hijo. La iglesia ha recibido este nombre del Señor y lo profesa en el bautismo de sus nuevos hijos. Mateo 28, 19. Vayan y hagan discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es dado por Dios mismo este nombre de Espíritu Santo. Y así lo revela y lo vive, lo manifiesta nuestra iglesia a través del bautismo. El término espíritu traduce el término hebreo ruah, que en su primera acepción significa soplo, aire, viento.
Eso es lo que significa en su primera acepción, ahí, en su primera expresión. Jesús utiliza entonces precisamente la imagen sensible de el viento para sugerir entonces a Nicodemo la verdad trascendente del que es personalmente el soplo de Dios, el Espíritu Divino. Recordemos Juan 3, 5, 8. Como señala claramente Jesús en ese diálogo con Nicodemo, ese diálogo que tiene con aquel hombre. Jesús le contestó, en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te extrañes de que te haya dicho que necesitas nacer de nuevo, desde arriba. El viento sopla donde quiere y tú oyes su silbido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo le sucede al que nace del Espíritu. Miren qué hermoso lo describe Jesús mismo. Esto que estamos diciendo, esa expresión del Espíritu que se traduce en su primera acepción como soplo, aire, viento. Y Jesús utiliza, decíamos, esa prescripción, esa realidad, precisamente esta imagen sensible del viento. Y a través de Nicodemo le expresa esto. Juan 3, 5, 8. Por otra parte, Espíritu y Santo son atributos divinos comunes a las tres personas divinas, Espíritu y Santo. Pero uniendo ambos términos, la escritura, la liturgia y el lenguaje teológico designan entonces la persona inefable del Espíritu Santo, sin equívoco posible, con los demás empleos de términos Espíritu y Santo. Esa es la expresión y la manifestación. De ahí entonces ya vemos lo que es el nombre de Espíritu Santo, el nombre propio del Espíritu Santo. Ahora vemos los apelativos del Espíritu Santo. Jesús, cuando anuncia y promete la venida del Espíritu Santo, le llama el Paráclito, literalmente. Y así lo expresa Jesús. Aquel que es llamado junto a uno, Advocatus, Juan 14, 16. Paráclito se traduce habitualmente por consolador, siendo Jesús el primer consolador. Claro está, primera de Juan 2:1. El mismo Señor llama al Espíritu Santo Espíritu de verdad. Juan 16:13. Por ahí empieza esos apelativos al Espíritu del Espíritu Santo. Paráclito, Espíritu de la verdad, Espíritu de verdad. Y miren cómo Paráclito significa consolador. Además de su nombre propio, que es el más empleado en el libro de los Hechos y en las cartas de los apóstoles. En San Pablo, de la carta de los Hechos, la carta de los apóstoles, San Pablo también destaca, se encuentran los siguientes apelativos. Espíritu de la promesa, Gálatas 3:14, Efesios 1:13. El espíritu de adopción, Juan 8:15, Gálatas 4:6. El espíritu de Cristo, Romanos 8:11. El espíritu del Señor, 2 Corintios 3:17.
El Espíritu de Dios, Romanos 8, 9, 14. Y también 1 Corintios 6, 11 y otros más. Y en San Pedro se dice como el Espíritu de gloria. 1 de Pedro 4, 14. Miren, además del nombre propio, miren cuántas otras expresiones, cuántas otras palabras, apelativos, como descripciones del Espíritu, nombre que se dan al Espíritu Santo. Además de su nombre propio y de estos que se van presentando, el cual su nombre propio, Espíritu Santo, se ha empleado en el libro de los Hechos de los Apóstoles constantemente y en las cartas de los apóstoles. Y se nos presenta entonces el caso de Pablo, cómo Pablo lo muestra, lo presenta al Espíritu Santo. Y miren qué hermoso esas expresiones, como espíritu de promesa, el espíritu de la promesa, el espíritu de adopción, espíritu de Cristo, el espíritu del Señor, el espíritu de Dios, en fin, toda esa realidad, el espíritu de gloria. Entonces, vamos a empezar a ver los símbolos del Espíritu Santo, los símbolos a través del cual se manifiesta. Y empezamos viendo estos símbolos. El primero de estos símbolos del Espíritu Santo es el agua. El símbolo del agua es significativo de la acción del Espíritu Santo en el bautismo, ya que después de la invocación del Espíritu Santo, esa se convierte en el signo sacramental eficaz del nuevo nacimiento, el agua. El agua que se bendice, se invoca el Espíritu Santo sobre esa agua y después entonces ya se convierte el agua en el signo sacramental eficaz del nuevo nacimiento. Lo que no puede faltar en el bautismo, el agua derramada sobre la cabeza del bautizado, el agua bendita, no puede faltar. Si no se derrama, no hay bautismo. Puede faltar cualquier otra cosa. Ay, que se nos quedó la vela, que el pañito blanco, que se nos quedó tal, que en fin, cualquier cosa, pero no puede faltar en el bautismo el agua. Esa agua bendita que se derrama en la cabeza. Entonces, el primer símbolo del Espíritu Santo que se utiliza, el agua, el derramarse, ese signo sacramental eficaz del nuevo nacimiento. Del mismo modo, entonces, que la gestación de nuestro primer nacimiento se hace en el agua. Así el agua bautismal significa realmente que nuestro nacimiento a la vida divina se nos da en el Espíritu Santo, pero bautizados en un solo espíritu. También hemos bebido de un solo espíritu. 1 Corintios 12, 13. El espíritu es pues entonces también personalmente el agua viva que brota de Cristo crucificado. Juan 19, 34. Recordemos que Jesús clavado en la cruz de su costado, cuando le traspasaron el costado con la lanza, vertió de su costado agua junto con la sangre. De igual manera, 1 de Juan 5, 8. Como de su manantial, y que en nosotros entonces brota en vida eterna. Esa fuente de agua viva. Esa expresión de la gracia, la bondad, la misericordia y el amor de Dios en cada uno de nosotros. De igual manera también, pues vemos otro símbolo que se utiliza es la unción. El símbolo de la unción con el óleo es también significativo.
y representa también el símbolo del Espíritu Santo, hasta el punto de que se ha convertido en sinónimo suyo. En la iniciación cristiana, ese símbolo sacramental de la confirmación, llamada justamente en la iglesia de Oriente, crismación, el crisma. Pero para captar toda la fuerza que tiene, es necesario entonces volver a la unción primera, realizada por el Espíritu Santo, la de Jesús, el Cristo, el Mesías, en hebreo Mesías, que significa ungido, ungido del Espíritu de Dios. En la antigua alianza entonces hubo ungidos del Señor. Éxodo 30, 22, 32. De forma eminente también el rey David, recordemos en 1 Samuel 16. Pero Jesús es el ungido de Dios de una manera única. La humanidad que el Hijo asume está totalmente ungida por el Espíritu Santo. Jesús es constituido Cristo por el Espíritu Santo. Jesús es constituido ese Cristo, ungido por el Espíritu. Y la Virgen María concibe a Cristo del Espíritu Santo, quien por medio del ángel lo anunció como Cristo en su nacimiento. E impulsa también a Simeón, el Espíritu, a ir al templo, a ver al Cristo del Señor. Es de quien Cristo está lleno de ese Espíritu Santo y cuyo poder emana de Cristo en sus curaciones y en sus acciones, todo lo que fue realizando. Es Él, en fin, quien resucita a Jesús de entre los muertos. Por tanto, constituido plenamente Cristo en su humanidad victoriosa de la muerte, Jesús entonces destruye profundamente todo lo que es signos del mal. Pero Jesús también distribuye profundamente el Espíritu Santo hasta que los santos constituyan en su unción con la humanidad del Hijo de Dios. Esa unción, todo esto que se nos manifiesta, se nos revela. Y así, estos apelativos, estos nombres, estos símbolos, lo que representan el Espíritu Santo. Pues vamos a terminar, hermanos, hermanas, vamos a concluir este espacio, este programa. Vamos a dejarlo hasta aquí. Después vamos a continuar viendo estos otros símbolos que representan el Espíritu Santo. En la próxima semana vamos a continuar. Les invito, hermanos, hermanas, a que sigan siempre en sintonía con esta emisora María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Y este es su programa, Conociendo Nuestra Doctrina Católica. Vamos a pedir al Señor derrame su bendición sobre todos nosotros, que con ella derrame su gracia en nuestras vidas y nos acompañe. Señor Dios nuestro, necesitamos de tu bondad, de tu gracia y amor. Necesitamos que nos bendigas cada día en nuestro peregrinar. Bendice nuestras familias, bendice a cada hombre, cada mujer, a cada radio creyente que está siempre ahí acompañando, está nutriéndose, está queriendo crecer, formarse y conocer más nuestra doctrina católica. Que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Y así, hermanos, hermanas, terminamos este espacio conociendo nuestra doctrina católica. Desde República Dominicana, el Padre Isidro ha estado con ustedes. Feliz día.
Si me preguntan, si me critican, si alguien me pide que abandone a mi familia, es que me hago buen sentimiento. No me imagino a mi Jesús obrar así. Entre alegrías y muchas penas, hay una sangre que corre fuerte por mis venas, y enamorado en pan y vino, y él he jurado mi destino, porque yo católico soy. María Evangelizadora Radio, una emisora 100% católica, y llega a ti como un pedacito de cielo en tu hogar.